Hola, bienvenidos, esto es El Duende Crítico. Las exigencias de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para que el resto de socios de la OTAN aumenten los recursos en materia de defensa, están empezando a dar sus frutos. Al anuncio que hizo el secretario general Jens Stoltenberg, indicando la importancia de que los socios europeos y Canadá dediquen más recursos a la organización, se ha sumado el gobierno alemán. El ejecutivo de Angela Merkel ha sido el primero en mover ficha y en indicar que va a aumentar su presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB, tal y como exigían los socios norteamericanos. Para que nos hagamos una idea, España se encuentra oficialmente muy lejos de esa cifra, con apenas un 0,91% del PIB, y es uno de los socios de la OTAN que menos recursos dedica. Pero bueno, ahí no queda todo. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha confirmado que se aumentará el número de soldados del ejército, o Bundeswehr, que se podría traducir como defensa federal. Se prevé que se pase de 178.000 efectivos a 198.000 en 2024. Y de hecho ya están manos a la obra, por lo menos de cara a la galería. Solo hay que fijarse en la cartelería que inunda el transporte público en Berlín para saber que Alemania está reclutando soldados. A pesar de que sea la primera gran subida de efectivos desde la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, la Bundeswehr se encuentra muy lejos de los números que alcanzó cuando aún existía la extinta República Democrática Alemana. Por aquel entonces contaba con prácticamente 500.000 de soldados. Sí, 500.000 de soldados. Y aún tiene que pasar muchos años para que alcance, por ejemplo, los 260.000 efectivos con los que cuentan las Fuerzas Armadas francesas o los 225.000 soldados de Su Majestad del Reino Unido. Por tener menos efectivos, la Bundeswehr tiene menos soldados, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas españolas, que en la actualidad cuentan en sus filas con 190.000 personas. La historia contemporánea del ejército alemán se encuentra, como no podía esperarse de otra manera, íntimamente ligada a la situación de excepcionalidad en la que vivió Alemania tras la caída del nazismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de una Europa de posguerra, dividida y fuertemente politizada, en el que Alemania era el enfermo al que había que extirpar un cáncer y después mantener en observación, los aliados iniciaron un proceso de desmilitarización, democratización, desnazificación, descentralización y desmontaje de la industria militar previa. En lo que concierne a la desmilitarización, esta fue especialmente enérgica en la medida que, por un lado, se quería evitar la posibilidad de cualquier guerra civil en el seno de Alemania, y por el otro, también se quería evitar que los sectores residuales del nazismo se plantearan cualquier tipo de levantamiento. Fue entonces cuando se produjo un desarme total de Alemania, y más concretamente de la antigua Wehrmacht, o sea, las Fuerzas Armadas Unificadas nazi, y las Waffen-SS. Volviendo a la protagonista de este podcast, la Bundeswehr nació un 12 de noviembre de 1955, un año antes de la Nationale Volksarmee, o el Ejército Popular Nacional de la República Democrática Alemana. 101 soldados voluntarios fueron los que primero tomaron juramento de una institución cuyo nombre fue sugerido por el miembro del Partido Democrático Liberal, el FDP, que se llamaba Hasso von Manteuffel. Curiosamente, este había sido un antiguo general de la Wehrmacht. Para que no quedaran lugar a dudas, la Bundeswehr no se consideró desde su fundación como sucesora de ninguna organización militar alemana anterior, y basó su filosofía como institución en el espíritu de los miembros de la resistencia militar contra Adolf Hitler,
Entre ellos, por ejemplo, encontramos a Claus von Stauffenberg. Una vez claros sus orígenes, y sin adentrarnos especialmente en la polarización este-oeste durante la Guerra Fría, debemos recordar que uno de los momentos claves de la Bundeswehr se produjo durante la reunificación alemana, cuando tuvo que integrar 20.000 efectivos del Ejército Popular de la RDA. En 1999 tuvo lugar una de las misiones que ha marcado la historia reciente de la Bundeswehr. Rotlicht an. Aufsetzen. Delta 2 kommen. Hier Delta 2 kommen. Geben Sie Lage kommen. Hier Delta. En el contexto de la guerra de Kosovo, se produjo por primera vez en la historia de la República Federal una intervención de las Fuerzas Armadas en conflicto bélico. Esto fue un hito. Se justificó esta participación como intervención humanitaria, y la Bundeswehr participó en Kosovo con 500 efectivos de la Luftwaffe que se sumaron a la operación Fuerza Aliada, más conocida en España como el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. Es decir, Alemania participó con cazas en esta operación de la Fuerza Aliada. Tras el 11 de septiembre, la Bundeswehr se integró en el Comando de Operaciones de la Coalición contra el Terrorismo, a pesar del gran debate que generó durante el periodo de la coalición rojiverde del SPD con los verdes. En la actualidad, la presencia internacional de las Bundeswehr se encuentra encuadrada en diferentes misiones integradas en el seno de la OTAN y de las Naciones Unidas. Estas son las acciones contra el terrorismo del Daesh, las misiones de pacificación en Mali y Afganistán, y la presencia de la OTAN en los países bálticos. A pesar de estas participaciones, el belicismo no caracteriza la política exterior alemana, ya que el país germano se caracteriza por tener, o por intentar ejercer, mejor dicho, un soft power o poder blando. El informe Soft Power 30, elaborado por la agencia Portland, ha situado a Alemania en la tercera posición mundial de países que hacen uso de las herramientas como la digitalización, la cultura, la empresa, el compromiso, la educación y el gobierno para relacionarse con otros países. Curiosamente, este ranking está liderado por Estados Unidos y el Reino Unido. Y hasta aquí el capítulo número 2 de la primera temporada del Duende Crítico, el espacio con el que quiero acercaros la actualidad política y social de Alemania. Espero vuestras preguntas o sugerencias y me gustaría iniciar con vosotros una sección de preguntas y respuestas en la que me trasladéis cualquier cuestión que tengáis. Podéis poneros en contacto conmigo a través de la sección de comentarios y mensajes de la página oficial del Duende Crítico en Facebook, en mi blog duendecritico.blogspot.com o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.